Listo. Entonces, en esa tierra primitiva, ¿cierto? Empezaron a organizarse ciertos procesos, aparecieron los seres vivos. Luego, nuestro referente principal, pues, son los dinosaurios, ¿sí? Que murieron por un proceso de contaminación muy grande, ¿sí? Por la tierra que levantó el meteorito, pues entonces digamos que se generaron estos procesos. Nosotros aparecimos muchos millones de años después, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aparecimos, nosotros aparecimos hace muy poquito. El Homo sapiens empieza a aparecer hace 300.000 años, que eso es muy poquito, ¿sí? Hace 300.000 años. Hace 70.000 años logramos, pasó papu, a despertar, a despertar. Entonces, hace 70.000 años se logró domesticar plantas y animales. Ya saben que es una planta y un animal doméstico, obviamente, ¿sí? Obvio. ¿Qué es? Yo sé, profe. ¿Cómo? El animal ha sido creado o algo así por el humano. Muy bien. Murillo. Es un animal que sí que fue modificado por nosotros y que pues se volvió más amigable. Pues un toro te puede matar. Pero Pero bueno, sí, un animal modificado por nosotros o una Exacto. planta modificada por nosotros, pues para crear, por decir, un perro, un gato. Exactamente, muy bien. Entonces, los animales o plantas domésticas fueron, o son más bien plantas y animales que fueron creados prácticamente por el humano a partir de modificaciones genéticas. Ahora, hace 70.000 años obviamente no teníamos laboratorios ni nada de eso. Se empezó a hacer fue por cruces. O sea, se cruzaban plantas, se cruzaban animales. Así nació el perro, ¿sí? Del lobo. Empezaron a cruzar varias razas de lobos y ahí empezaron a salir los perritos. Lo mismo pasó con los gatos, las vacas, los cerdos, ¿cierto? Algunos peces, sí, no todos, porque hay otros peces que son silvestres, sí, digamos, por ejemplo, como la mayoría de los tiburones, sí. Y eso fue muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Que los humanos, a diferencia de las otras especies, tenemos una capacidad de manipular nuestro entorno. Y hace 500 años, más o menos, empezó un proceso que todavía hoy sigue. O sea, hace 500 años, pues es ya. Y que se materializó en el siglo XVIII. ¿Cuál es el siglo XVIII? ¿Qué años comprende el siglo XVIII? ¿Qué años? Ya ahorita hablamos de ese proceso, que sí es. Pérez, no se tire el zapato, hermano. ¿Qué años comprende el siglo XVIII? De 1700 a 1799. Ese es el siglo XVIII. ¿Listo? Siglo XVIII. Entonces, ahora sí, ¿qué sucedió? Primero, la revolución industrial. Antes de la revolución industrial, digamos que estaba el Renacimiento y la Edad Media, y habían procesos pseudoindustriales donde producían cosas, y con esos procesos pues se emitían gases de carbono también, pero no en la misma magnitud. Ahora, cuando empieza la revolución industrial, que se caracterizó por la máquina de vapor y por la imprenta, por la industria textil, las fábricas empezaron a producir en masa. Necesitaban principalmente carbón. Y eso empezó a liberar muchos gases de carbono a la atmósfera. ¿Sí? Ya después, cuando viene la segunda revolución industrial,
que es lo que se denomina el Fordismo, es decir, producción en masa, y se caracteriza por los carros de la marca Ford. Por eso se llama el Fordismo, ¿sí? Porque él es el creador de la reproducción o la producción en masa de objetos. Entonces, cuando empieza a producirse todo esto así en grandes cantidades, pues la industria se tuvo que adaptar. Y el problema ya no era solo los gases de carbono que estaban subiendo, sino también los recursos que estaban extrayendo de los minerales, es decir, la minería. Entonces, habían dos problemas que empezaron a aparecer. ¿Listo? Entonces, digamos que eso, pues en ese momento, o sea, digamos que entre el siglo XIX y el siglo XX, pues no era tan notorio. Después de la mitad del siglo XX, o sea, del siglo pasado, en 1950, 53, etcétera, empezaron a haber cambios en los ecosistemas. Y es que empezó un fenómeno, sobre todo se evidenció después de los 70s, un fenómeno en el cual algunas partes del planeta estaban aumentando su temperatura. Ese fenómeno se le conoció ¿cómo? Se le conoce ¿cómo? Calentamiento global. Calentamiento global. ¿Listo? Ahora, ¿por qué se da el calentamiento global? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo funciona? Que se destruye la capa de ozono, entonces entra más radiación. Lo que pasa es que si se está destruyendo la capa de ozono, se forma como un huequito, pero ese huequito no es que se destruya, o sea, totalmente, sino que se está cambiando por otro gas. O sea, ya no es oxígeno, sino está cambiándose por otro gas. O bueno, por varios gases, pero del mismo elemento, que son gases de carbono. ¿Listo? Es decir, si tú vas a hablar del ciclo del oxígeno, tienes que hablar de la capa de ozono, sin duda alguna. Sin duda alguna, o sea, no hay opción. Y si vas a hablar del ciclo del carbono, tienes que hablar de el propano, el metano y el dióxido de carbono, principalmente. Bueno, incluso el monóxido de carbono también es un gas muy contaminante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a poner acá, a ver si nos sale. Miren acá. Listo, entonces nosotros tenemos varias capas dentro de la Tierra. ¿Cómo se llama donde estamos los seres vivos? Muy bien, biosfera. Entonces vean, nosotros tenemos varias capitas y miren dónde está la capa de ozono, ¿sí? O sea, toda esta en la estratosfera está la capa de ozono. ¿Listo? Digamos que la atmósfera de la Tierra es una atmósfera supremamente grande, ¿sí? E incluso capas de la atmósfera obviamente alcanzan a coger la Luna, porque la Luna hace parte de la Tierra. Obviamente no es una atmósfera tan fuerte, pero la Luna alcanza a estar dentro de la atmósfera, obviamente, ¿sí? Entonces miren la distancia tan astronómica que tiene el planeta. Esta capa de ozono que ustedes ven acá, ¿listo? Es una capa de oxígeno que va a hacer lo siguiente, y es que cuando llegan los rayos del sol, acá pongámoslo así, cuando llegan los rayos del sol, estos rebotan y algunos logran entrar, pero cuando entran, rebotan también en la Tierra y logran volver al espacio. ¿Listo? Eso hace la capa de ozono. Pero entonces no deja entrar todos los rayitos del sol. ¿Listo? Entonces nos protege como un espejito. Pero resulta que a partir de la revolución industrial y de la aparición de la modernidad, es decir, después de la revolución francesa, digamos que la revolución francesa fue muy importante porque ¿qué cambió la revolución francesa en el mundo? ¿Qué cambió la revolución francesa en el mundo? ¿Las qué? Bueno, digamos que obviamente las armas aparecen, lo que proporcionó todo fue la revolución científica, o sea,
la revolución industrial, es una revolución científica. Y la revolución científica fue la que permitió el desarrollo de armas. Pero las armas aparecieron de esta manera gracias a la revolución francesa. ¿Por qué fue tan importante la revolución francesa? ¿Qué cambió? ¿No han visto eso en sociales? ¿Sí saben qué fue la revolución francesa? ¿Qué fue? Bueno, los pobres no tanto, los burgueses, que son los que gobiernan ahora, los burgueses. Recuerden que, a ver, expliquemos algo rápido. Esto es importante, ¿por qué? Porque entender la Revolución Francesa nos va a permitir explicar por qué el mundo está contaminado hoy en día. ¿Sí? Y entender la Revolución Industrial también. Entonces, toda revolución es un proceso en el cual hay transformaciones de un proceso. Eso es una revolución. Nosotros acá en Colombia nos enseñan, o bueno, ni siquiera nos enseñan, pero tenemos una falsa idea de la revolución. Creemos que la revolución es armada y no. Toda revolución es un cambio de pensamiento, ¿sí? Un cambio, una transformación. Ahora, en la revolución industrial, eso es una revolución científica, la revolución industrial. Entonces, lo que hizo es que los procesos eran más rápidos. Ahora, resulta que en el Renacimiento y en la Edad Media, los burgueses no pertenecían a la estructura social. No podían gobernar, ¿por qué? Porque ellos no pertenecían a los reinos, estaban afuera, eran comerciantes entre ciudades. Entonces, cuando pasa la Revolución Francesa, que fue un proceso muy largo, de 10 años, o sea, no es que llegó un día y le cortaron la cabeza a los reyes de Francia, no, sino fue 10 años de procesos lentos, meticulosos, etc., en los cuales se empezaron a generar procesos donde la burguesía quería el poder. ¿Listo? Entonces, cuando la burguesía se toma el poder en Francia, lo primero que cambia es el modelo político. Pasa de ser una monarquía, o sea, de tener reyes, a ¿una qué? ¿A una qué? ¿Cómo se llama ese modelo político? No, democracia. Pasa a ser monarquía a ser una democracia. La primera democracia moderna se llama Francia. Primer estado moderno, Francia. ¿Listo? Entonces, cuando cambia eso, también cambia el modelo económico. ¿Cómo se llamaba el modelo económico de la Edad Media? ¿Cómo? No, ¿cuál trueque? Eso sea de antigua, papu. ¿Cuál? Bueno, lo que pasa es que ese no se podría catalogar porque es que ellos no pertenecían a la estructura política, los burgueses. Sí había comercio, obvio, pero no era igual. ¿Cuál es el modelo económico de la Edad Media? ¿El oro? ¿Cuál? ¿El oro? No, o sea, el oro no es un modelo económico, el oro es un mineral. Es un mineral, es un oro, es un metal, perdón. Estoy diciendo modelo económico, creo que no distinguen de lo que es un modelo económico. A ver, anoten, eso les sirve para la vida. El modelo económico en la Edad Media se llamó el feudalismo. Ahora, ¿qué pasa con el feudalismo? ¿El feudalismo generó impactos en los ecosistemas? Obvio sí. ¿Por qué? Porque hacían monocultivos, es decir, sembraban una cosa en un terreno muy vasto y tenían que talar árboles, y si se siembra una sola cosa, no hay variabilidad genética. Ahora, ese impacto no era tan fuerte como el impacto que vino después de los modelos económicos de la modernidad. ¿Cuáles son los modelos económicos de la modernidad? ¿Cuáles? Listo, ya tenemos claro que el modelo económico de la Edad Media era el feudalismo. Feudalismo, listo. Cuando se pasó a la modernidad, ¿cuál es el modelo económico predominante que domina?
En serio. Es decir, los comerciantes con el cambio del feudalismo a el otro modelo económico que ya les digo, o con el paso de la Edad Media a la modernidad, lo que hicieron fue que los burgueses pudieron subir a gobernar. Los burgueses se tomaron el Estado. ¿Los burgueses quién eran? Comerciantes. ¿Y qué le interesa a un comerciante? ¿Cómo? Vender para tener qué. ¿Y a esa plata cómo la llamamos? Dinero no. ¿Cómo? No. La economía es una disciplina que estudia las formas de administración de los bienes de un Estado. Eso es la economía. O sea, la economía es una ciencia que estudia cómo se debe administrar los bienes de un Estado. Y la economía es la que debe decir qué modelo económico debe aplicar en cierto lugar. Por tanto, en la modernidad aparecen los burgueses, ellos les interesa vender para tener plata, lucas. Eso es lo que quieren. Y a eso le empezaron a llamar el capital. ¿Qué es la plata? El capital. Y aparece un modelo económico muy agresivo que se llama el capitalismo. ¿Siéntese bien, papu? Entonces, ¿qué pasa con el capitalismo? Obviamente aparecen otros dos modelos económicos muy importantes en la modernidad, que son el socialismo y el otro es el comunismo. Son modelos económicos. ¿Listo? O sea, miran cómo se puede distribuir los bienes y tenencias de un Estado. ¿Qué pasa con el capitalismo? El capitalismo empezó a basarse en el consumo. Consumamos, gastemos, ¿sí? Compremos, gastemos, utilicemos. ¿Listo? Entonces, con el capitalismo, progresivamente empezó a darse un proceso de minería muy alto. Las fábricas empezaron a crecer demasiado, ¿sí? Y empezaron a darse varios tipos de revoluciones industriales. Nosotros en este momento estamos en la cuarta, entrando a la, no, mentira, sí, en la cuarta revolución industrial, que es la revolución informática y de telecomunicaciones, o sea, Internet. ¿Sí? En esas revoluciones, perdón, a medida que fueron pasando, pues los ecosistemas se vieron muy presionados. Y como la industria nunca paró y no ha parado hasta el momento, e incluso pues ha aumentado mucho la población, ahorita somos más de 7.000 millones de humanos, o sea, es una población absurdamente grande, no estamos en riesgo de extinguirnos así lleguen 30 virus, porque es una población gigantesca. Con el virus de la población mundial que se ha registrado y que se ha contagiado, solo ha muerto el 2,6%. El 2,6% de la población mundial. O sea, para que se ponga en riesgo, por lo menos en este año que ha pasado, pues debería haber una tasa del 30-40%, ¿no? Pero pues solo ha muerto el 2%. Entonces, ese proceso de industrialización hizo que un ciclo, bueno, principalmente dos ciclos cambiaran mucho. Uno es el ciclo del oxígeno y el otro es el ciclo del carbono. Con el ciclo del carbono alterado, o sea, con la producción o sobreproducción de metano, de propano, bueno, todos los del petróleo, por ejemplo. Petróleo le añadió más gases de carbono a la atmósfera, pues empezó a cambiar esta capa de ozono y le empezó a abrir huequitos. Pero ese huequito no se cubre con nada, o sea, no es que se queda ahí solo y ya, hueco, no, sino se empezó a cambiar por gases de carbono. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con estos gases de carbono? ¿Qué creen ustedes? Dejan entrar. Venga y borramos esto. Venga y borramos esto. Dejan entrar los rayos del sol, pero cuando estos se van a devolver al espacio, quedan atrapados. ¿Listo?
Quedan atrapados. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasará ello? ¿Por qué creen? Sí, pero ¿qué es lo que tiene el carbono para que haga eso y el oxígeno no? ¿Alguien sabe qué es el carbono en estado puro? ¿Qué forma? Solo carbonos, cuando son en muchos carbonos, ¿qué forma? Diamante. ¿Y el diamante qué es? Bueno, ¿se puede destruir? Sí. Es muy duro, muy raro, pero principalmente lo más importante y que todos lo sabemos es que es un cristal. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los gases de carbono? Cristales. Entonces, esos cristales están permitiendo la entrada de la radiación, pero cuando va a salir, rebotan con esos cristales y Es quedan como un atrapados espejo en nuestro que solo planeta. deja entrar la luz. Exactamente. Es más o menos como un espejo. ¿Ustedes han visto los vidrios polarizados? Sí. Por un lado se ve y por el otro no, dependiendo de la luz. Lo mismo está pasando con esa cámara. ¿Listo? Dele. Bueno, no está pesado. El diamante no es pesado. El diamante no es pesado. Eso es una gran ventaja del carbono, por ejemplo. No aumenta su peso, pero sí su dureza, es muy duro. Por eso las bicicletas de los ciclistas profesionales las hacen con algo que se llama la fibra de carbono. Son muy livianas las ciclas, pero exageradamente fuertes. O sea, porque una cicla de esas se rompa es porque lleva mucha velocidad y la fuerza sobrepasó pues, la capacidad, porque la fibra de carbono es muy fuerte, tiene carbono, pero es muy liviana. Y las ciclas ¿Sí? son pesadas, pero son muy resistentes. Claro, es diferente, digamos, a la que solemos comprar la mayoría de nosotros, que son en aluminio o en acero, que son más pesadas. Bueno, la de aluminio no es tan pesada como una de acero, ¿sí? Pero nosotros, a menos que practiquemos un deporte, pues compraríamos una de fibra de carbono, porque son muy caras. Sí, porque como... ¿Cuánto cuesta? Sí, claro, pero pues es eficiente. Claro, pueden costar mucho más que un carro. Sí, pero pues estamos hablando a nivel profesional, ¿no? Es que imagínese usted acá salir con una de 46 millones. Son no más para las semillas. Usted sale con una monareta, con un triciclo, y no sabe si va a volver. Ahora imagínese con una cicla de 46 millones en fibra de carbono. Ahora, eso va a ser muy importante. ¿Cómo? Sí, no, ni en el mundo, no sé. Digamos, por ejemplo, uno de los lugares donde más roban ciclas en el mundo es en algunas partes de Europa, principalmente en Alemania. Roban muchas ciclas, porque todo el mundo se mueve en ciclas. Yo no diría, uy, no, eso solo pasa. Ahora, no es que lo atraquen y le quiten la vida, ¿no? Pues si no, ven la cicla y vemos. En cambio, acá sí es una experiencia completa. ¿Sí? Entonces, vean, cuando nosotros hablamos del ciclo del oxígeno, pues obviamente tenemos que hablar que las diatomeas, que son las microalgas, ya las habíamos visto en algún momento, ¿cierto? ¿O no? Sí. Claro, profe, son las que nos dan el oxígeno, profesor. Excelente. Gracias a ellas debemos tener, o bueno, tenemos más bien la gran cantidad de oxígeno que tenemos en este momento. ¿Sí? Pero gracias a nuestros procesos industriales, el ciclo del carbono se está viendo muy acelerado y los gases de carbono se están acumulando en nuestra atmósfera. Entonces, digamos que eso ha sido lo que ha generado principalmente el calentamiento global hoy en día. Entonces, el calentamiento global es un proceso también muy progresivo, o sea, que en menos de 500 años ya ha cambiado la condición de los ecosistemas. Ustedes saben que los polos se están derritiendo, eso implica el crecimiento de los mares. Ah, bueno, y una buena noticia, ya casi se acaba el coronavirus. No.
Se va a transformar, sí, se va a controlar, ya casi. Ya casi. Se va a controlar. Pero hace un par de meses, con el calentamiento global se derritió una parte del polo norte y descubrieron un nuevo virus que estaba congelado. Y a medida que se fue descongelando el polo, pues salió. Y también algunas bacterias empezaron a aparecer. Recuerda que en Colombia ya descubrieron una nueva cepa del virus, ¿no? ¿Qué? Parecen chimpancés, muchachos, ¿qué pasó? Manuela. Contexto. Listo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Digamos, por ejemplo, si está el oxígeno, pero a partir de ese oxígeno cambia la composición de la capa de ozono por la contaminación de carbono, pues está aumentando el ciclo del carbono. El carbono aumenta la temperatura y hace que los polos se derritan, es decir, estamos hablando también de qué ciclo. ¿De qué? Del agua. Ahora, si esa agua que está congelada en ese punto se empieza a descongelar y cambia las condiciones de las diatomeas o de la vida marina en general, pues las puede llevar a la extinción, como está pasando en el Océano Pacífico, por ejemplo. ¿Sí? Que hay una gran isla de plástico, bueno, realmente hay como 6 islas de plástico, se llaman. Y están destruyendo la vida marina, entre ellas las diatomeas. Si mueren las diatomeas, pues se acaba el oxígeno. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Cuáles son las diatomeas? Dicen. Diatomeasa. Diatomeas. Microalgas muy chiquiticas, solo se pueden ver en microscopio y tienen muchas formas muy variadas. Entonces hacen fotosíntesis, digamos que están en casi todos los cuerpos de agua lénticos. ¿Qué son cuerpos de agua lénticos? Lagos, mares. Cuerpos de agua que no se mueven, que no tienen corrientes de agua, pues, como un río, ¿no? A los ríos los llamamos... No. Si uno es léntico, el otro es lótico, se llama lótico. Rapidico. Sí, siga creyendo, amigo. Chao. Sigan creyendo, mis pequeños. No es léntico y el otro es lótico, ¿listo? Ahora, en los cuerpos de agua, cuando ustedes van a algún lago, etcétera, pueden encontrar capitas verdes sobre el agua. ¿Sí? Ahí lo que usted va a encontrar es una muy buena cantidad de diatomeas. Hay veces que digamos un lago y el agua así normal con agua así pues medio transparente y va caminando y cuando llega una parte es verde. Y claro. es como si el mar estuviera entre colores. Profe, eso parece como si fuera piso. Es que a veces uno lo ve todo como uno no se imagina que eso es agua. Jamás me he caído ahí de milagro. Claro, lo que pasa es que se acumulan todas las diatomeas en un solo punto. Son muy buenas porque además de darnos oxígeno, lo que hacen es filtrar el nitrógeno. ¿Sí? Entonces empiezan a filtrar el nitrógeno, lo acumulan y limpian los océanos, los lagos, incluso los ríos. También hacen eso las diatomeas. ¿Cómo? En grandes cantidades. Es más, la mayoría de oxígeno que respiramos es del océano gracias a las diatomeas. Entonces, miren que este proceso es muy importante, muchachos. Acá ya hemos hablado del ciclo del nitrógeno, del carbono, del oxígeno, del agua. ¿Listo? Ahora,
La relación que existe entre el ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo, por ejemplo, es muy importante principalmente en la estructura del ADN. Todos los seres vivos tenemos material genético, bueno, y del ARN también. El material genético tiene esa estructura sólida, rígida, que permite que tengamos ese material genético gracias al fósforo, que es el que permite que se unan todas las bases nitrogenadas, ¿sí? Y para poder producir aminoácidos necesitamos el azufre. Ahora, ¿qué son los aminoácidos? Son pequeñas estructuras, ¿cierto?, que salen de los genes y forman proteínas. Las proteínas pueden formar todo nuestro cuerpo. Todo lo que ustedes ven, todo lo que, de lo que están hechos, está hecho de proteínas. Todos son proteínas. Entonces, miren que estamos hablando de una escala supremamente grande. Todos los ciclos se están integrando y ustedes nos van a decir por qué ese ciclo es el más importante de todos, el que usted va a exponer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que ese ciclo sea el más fabulantástico de todo, entre todos los ciclos? ¿Listo? 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 ¿Hasta ahí bien? Listo. Entonces, mis pequeños, toda la biosfera va a tener ciertas divisiones. ¿Listo? Entonces, digamos que nosotros podemos tener condiciones de lo que llamamos el biotopo y lo que llamamos la biocenosis. ¿Listo? Entonces, a lo largo de todo el planeta, esas condiciones van a ir cambiando. Van a ir cambiando muchísimo. Y va a generar procesos diferentes en los distintos ecosistemas de acuerdo al lugar donde esté ubicado en el planeta. Por eso decíamos en algún momento, afortunadamente, nosotros en este precioso país no tenemos estaciones. Eso es una muy buena ventaja para las especies que están acá, no tener estaciones. Yo sé que muchos de ustedes quisieran tener estaciones porque el capitalismo es efectivo. Entonces nos dicen, oh, Estados Unidos son tan felices con estaciones, ay, el invierno, sí, ay, la. Pero es muy frío, realmente es muy frío. Pueden llegar a menos 10, 20, 30, hasta 50 grados centígrados, ¿sí? Menos, que es una temperatura muy fría, mejor dicho. Imaginemos, en este momento Bogotá debe estar por bajito, en este momento debemos estar por bajito, por ahí unos 10, 9 grados centígrados por el frío que está haciendo. Lo que pasa es que esto lo calcula según la atmósfera, ¿no? Acá sale 13 grados, pero esto lo calcula según la atmósfera. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que puede estar entrando mucha luz, pero a lo que yo me refiero es a la percepción de nuestro cuerpo. Si nosotros estamos acá, sentimos un poquito más de calor respecto a estar en la mitad de la cancha. Es la percepción, ¿sí? Entonces ahora imagínense ustedes a unos menos 13. Si en ese momento sentimos algo de frío, imagínense unos menos 13. Entonces, ¿qué pasa con las estaciones? ¿Qué pasa con las estaciones? Efectivamente, las estaciones hacen que sí o sí todos los ciclos biogeoquímicos cambien durante el año. O sea, sí o sí. En cambio, nosotros que estamos en la zona tórrida, en la mitad del planeta, recibimos la misma radiación, o bueno, no la misma, en un porcentaje similar durante todo el año, una radiación. Y eso nos va a permitir, y a todos los ecosistemas, tener condiciones mucho más estables para poderse adaptar. En cambio, los animales y las plantas, también las plantas, en lugares donde hay estaciones, tienen que invernar. O tienen que cambiar sus prácticas durante el verano, que son las dos estaciones más fuertes. El verano y el invierno son las dos estaciones más fuertes. ¿Sí? O sea, que tienen cambios más abruptos de temperatura, etcétera, ¿sí?
Entonces, digamos que esos procesos hacen que todos los ciclos biogeoquímicos cambien. Entonces, por ejemplo, ustedes siempre escucharán más o menos que antes del verano y después del verano, y también suele pasar con el invierno, pero casi siempre es con el verano, antes y después del verano, que suceden muchas tormentas y huracanes. En Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos es el que acapara y siempre nos llega la información. Por eso nosotros creemos que solo la nieve está en Gringolandia. No. En Europa neva, en Japón neva, en Rusia, en Canadá. Solo que el país obviamente más capitalista del mundo es Estados Unidos. Es el país más capitalista de todos. Entonces, ellos venden todo como un producto. Entonces, la Navidad, hasta Papá Noel es una marca registrada. ¿Sí o no? En serio. Es una marca registrada. O sea. Entonces, digamos que venden eso como algo maravilloso, la magia de la Navidad, Santa y tal. Pero, obviamente, en Argentina, en Chile, ¿cierto? En las partes de Sudáfrica, también hay estaciones. También hay estaciones. En Australia hay estaciones que están en la parte inferior del planeta. Pero nosotros solo miramos hacia arriba del planeta, porque es lo que nos llega. Es lo que nos llega. Y pasando en Estados Unidos. ¿Cómo? Tiene que aparecer en cualquier lado. ¿Qué? Si pasa algo en Estados Unidos, cualquier simple cosa tiene que aparecer en las noticias. Pero acá en Colombia. Porque si estuviéramos en otros lugares de otro corte político, pues nos llegarían noticias, no sé, de China, de Rusia. Pero eso no nos llega acá. Por eso acá en Colombia nos llegó la Sputnik. La Sputnik, o sea, la vacuna rusa. Con la efectividad del 90%, es muy buena. Pero acá nos llegó por lo mismo. Paisa, 96%. Yo vea que yo estaba viendo y decían con Canadá, es donde las temperaturas más bajas, digamos que como allá llega mucho, entonces allá digamos los carros se congelan. Uno se está yendo y hay unos manes que muestran que se compran, van a ir a comprar carros y están con una capa de hielo en todo el carro. Y que allá las temperaturas son muy, muy bajas. Sí, claro, lo que pasa es que Canadá está muy cercano al polo, ¿no? Al polo norte. Por ejemplo, sin irnos tan lejos, a los que son, a todos estos amigos que son amantes de la saga de Crepúsculo. Así les encanta, se derritió al escuchar el nombre de la película. Así todo, en esa película muestran uno de los lugares. ¿Listo? En esa película muestran uno de los lugares más fríos de Estados Unidos, que está, digamos que también a la par con muchas zonas de Canadá. Y es toda esta parte de Seattle, que está muy arriba. Eso es en el estado de Washington. O sea, no en la ciudad de Washington, que es otra cosa totalmente diferente, sino en el estado de Washington, que queda muy al norte. Es un lugar donde... Es un lugar que está tan al norte, que esto también puede pasar en Rusia, que llega a un punto del invierno, durante todos los años, donde se puede ver un fenómeno que se llama algo así como el sol de medianoche. Así se llama. Y es que él queda tan al frente del... En verano pasa eso, perdón.